Entonces ahí empecé como a no encajar dentro de mi sistema familiar. Y creo que eso es mucho más difícil que no encajar dentro de una sociedad. Porque obviamente es como, si tú no encajas para un grupo de desconocidos no duele tanto, pero el que tú no encajes para tus padres, para tus amigos, para tu familia, es demasiado difícil. Entonces como que romper esa burbuja de una u otra manera te lleva como también a formar mucho el carácter, ¿no? Tenemos una asociación de que crecer depende de nosotros. La vida es crecimiento constantemente. Aunque tú te quedes ahí sentado sin hacer nada, la vida te va a llevar a crecer. Nunca habrá suficiente de resultados externos para llenar nuestros vacíos internos. Nunca. Pero necesitas dejar que viva el proceso. Entonces cuando alguien me dice, no, la solución a mi vida es conseguir dinero, dale, perfecto, dime cómo puedo ayudarte a ampliar tanto tu perspectiva para que consigas ese dinero rápido. Para mí la abundancia tiene que ver con elegir, ser yo quien elijo. Pero para yo poder elegir, tengo que estar en paz, ¿sí? Porque fue el proceso que yo viví. Pero a la gente le da mucho miedo estar en paz porque cree que estar en paz es conformarse. Yo he crecido lo que he crecido gracias a que aprendí a estar en paz con mi historia. No, un placer tenerte acá con nosotros. Y a ver, hay muchas personas seguramente que nos están viendo que pueden que te conozcan, pueden que no. Y siempre nos encanta arrancar con una pregunta que por ahí muchos, o sea, no te queremos limitar, ¿sí? En decir quién es Ale, pero lo que a vos te salga, o sea, quién es Alejandro hoy en día y por qué haces lo que haces. ¿Cómo llegaste acá? ¿Quién es Alejandro Londoño? A ver, yo entiendo el tema de que definirse muchas veces es limitarse y, ¿no? Y hablamos un poco de ser y demás, pero creo que en esta pregunta puntual a mí me gusta ser como muy específico en lo que soy yo, más allá que me identifique o no, justamente por no entrar en estos temas, ¿no? Tan profundos con una pregunta como tan simple y a la vez tan difícil de resolver, pero básicamente yo soy una persona que desde hace algún tiempo empezó a experimentar mucha curiosidad por el autodescubrimiento y por cuestionar todos los aprendizajes que constantemente venía aprendiendo a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces soy una persona que primero muy autodidacta, segundo me gusta cuestionar un montón a los referentes que yo estudio, no por contradecirlos, sino por encontrar mi propia verdad. Y a raíz de todo esto he venido encontrando un camino muy bonito a través de un curso de milagros y a través de los niveles de conciencia que me han ayudado principalmente a estar en paz con mi propia existencia, con mi pasado, con mi presente, con mis objetivos, es decir, con mi futuro también. Y a partir de estar en paz, poder hacer que esa plenitud, esa sensación de satisfacción haga crecer mucho mis relaciones, mi negocio, mi vida personal, mi vida espiritual, mental, todo esto, ¿sí? Y como de una u otra manera he aprendido a encontrar mi propia verdad, es mía, es la que me funciona a mí, a lo que me dedico yo principalmente es a eso, ¿no? Como que le enseño a la gente a encontrar su propia verdad. Algo en lo que yo no estoy metido mucho es como enseñarle a mi comunidad o a mis seguidores o a mis participantes a pensar como yo pienso. Ni quiero que tengan los resultados que yo tengo, ni quiero que sigan el camino que yo he seguido. Yo lo único que hago es como a través de esta herramienta llamada niveles de conciencia, un curso de milagros y otras filosofías de vida que he venido estudiando, es enseñarles a ellos a encontrar su propia verdad, lo que es funcional para ellos, para que al ser honestos consigo mismos puedan establecer los objetivos que de verdad quieren, no los objetivos que de una u otra manera se autoimponen para poder encajar, para poder sentirse orgullosos de sí mismos. No, objetivos con los que ellos se sientan plenos, tomar decisiones con los que ellos se sientan plenos, poder estar en las relaciones con los que ellos se sientan plenos y de la manera en cómo se sientan plenos. Y curiosamente creo que hay un concepto muy bonito de influencia que dice que la influencia más elevada es la que toma a las demás personas y les enseña a ser mejor de lo que son sin renunciar a ser lo que aman ser. Entonces a raíz de esto es como que me gusta un montón todo esto y básicamente eso es lo que me dedico. Hago entrenamientos donde tengo caminatas sobre fuego, inmersión en hielo, caminatas sobre cristales, un montón de cosas locas, pero digamos que la base detrás de todo esto tiene que ver con hacer que la gente tenga perspectivas más amplias y mucho más conscientes de su propia existencia. No, me encantó. Muchos disparadores. Sí, muchos disparadores. Ya. Qué lindo esto. Y me quedo ya con el concepto de que cada persona encuentre su propia verdad. Creo que eso es un concepto muy interesante que vamos a ir tratando de detallar.
Y en sí, Ale, una consulta o empezar a profundizar entonces cómo hizo Alejo para encontrar su propia verdad, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso de Alejo? Si nos querés comentar un poquito cómo fue tu infancia, cómo te criaron y también ahí cómo fuiste creciendo y en ese proceso también incluimos la parte del no encajar, ¿sí? En ciertos ambientes, en ciertos contextos y qué te llevó a encontrar ese poder detrás. La formación de Alejandro Londoño es una formación muy tradicional. La verdad, yo no puedo decir que tuve una infancia difícil o marcada por acontecimientos dolorosos o traumáticos. Es más, creo que esos acontecimientos que marcaron mi existencia vinieron después de los 20 años, ahora tengo 29, vinieron entre los 19 y los 24 años, donde pasé necesidades, donde empecé a emprender y demás, donde obviamente pues empecé como en esa lucha de contradecir las tradiciones más arraigadas de mi familia, la universidad. De hecho, yo estuve en la universidad, no me gradué, pero digamos que mi formación siempre fue en una familia católica tradicional, muy amorosa. La verdad es como que sí vengo de una familia muy amorosa, desde mis abuelos, tíos, no solamente mis padres, sino también desde generaciones más arriba. Pero digamos que crecí con unas creencias muy sesgadas acerca de lo que es la vida, ¿sí? Donde tú tienes que graduarte del colegio, pasar a la universidad, conseguir un buen trabajo y pues digamos que lo tradicional dentro de todo esto, ¿sí? Y curiosamente como que hasta los 18 años yo nunca conocí el concepto de libertad hasta en ese entonces, porque básicamente es como que mi vida giraba en función de hacer sentir orgullosos a mis padres, a mis abuelos y honrar todo el esfuerzo que ellos estaban haciendo por poder darme un estudio, un techo, por poder sacar adelante mi crecimiento y mi propia educación y demás. Entonces digamos que crecí con muchos conceptos de culpa donde no por ellos, sino por el mismo sistema de educación, yo no conocía el concepto de libertad. Entonces un día, un compañero de trabajo de la empresa donde yo trabajaba en ese entonces, yo a los 18, 19 años, estaba en la universidad, estudiaba ingeniería industrial y demás, pero mi vida se resumía en tres cosas. Era estar en la casa, salir al trabajo, del trabajo pasar a la universidad y de la universidad volver a la casa. Yo no tenía vida social, yo estaba muy ensimismado, obviamente tenía como pensamientos muy depresivos, tenía inclusive muchas veces pensamientos de suicidio. Nunca intenté hacer nada, pero pues básicamente era como muy ensimismado en ese entonces. Y dentro de ese mismo retraimiento, un compañero de trabajo, bueno, más bien era mi jefe, me invita a un entrenamiento de desarrollo personal. Yo no tenía la más mínima idea de qué era el desarrollo personal, no tenía ni idea de una creencia limitante, no tenía ni idea de nada de eso, ¿sí? Y asisto yo a ese entrenamiento que justamente duró 3 días y por alguna razón, desde que el entrenador empezó a hablar, yo empecé a llorar. Y no paré de llorar en los 3 días. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré un montón. Obviamente cuando se acabó el fin de semana el entrenamiento yo me sentí muy liberado y llego yo a mi casa y digo, yo nunca había sentido esto, yo nunca había sentido esta sensación de libertad, nunca había sentido esta sensación de poder, nunca había sentido esa sensación de quererme comer el mundo, porque yo no soñaba, yo no tenía sueños grandes, no tenía ambiciones, mi único objetivo era culminar la universidad y esperar a ver qué acontecía a partir de ese momento. Pero cuando metieron en mi cabeza en ese entrenamiento la posibilidad de soñar, de plantearme objetivos, de ser alguien distinto a lo que yo era, que en ese entonces rechazaba un montón porque no me gustaba ser así definitivamente, pero no sabía cómo ser diferente. Yo llego a mi casa esa noche después de haber acabado el entrenamiento y digo, yo no sé qué hace él, pero yo quiero hacer lo que él hace. Y yo quiero ayudar a que las demás personas se sientan como yo me estoy sintiendo en ese entonces. Y a raíz de eso, asistí a otro entrenamiento y asistí a otro entrenamiento y cada entrenamiento se va volviendo más potente y más potente y obviamente no es como nunca con una mala intención porque yo nunca me considero como una persona rebelde ni demás cosas o que hace las cosas por contradecir la norma, nunca ha sido y además ni en estos momentos soy así. Pero al irme convirtiendo en alguien distinto fue chocando con el sistema de crianza que tenía mi familia. Entonces mi papá se enojó, mi mamá desconfiaba, mi mamá me ha apoyado siempre más allá de que supiera o estuviese de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Me di cuenta de que no quería seguir estudiando ingeniería industrial, no quería seguir en el trabajo donde yo estaba y yo quería dedicarme a esto. Entonces hubo una época
En el 2015, cuando en enero del 2015 renuncio a la universidad, renuncio al trabajo donde yo estaba, mi padre se enoja un montón con justísima razón, obviamente. Estaba invirtiendo su vida prácticamente para que yo saliera adelante. ¿Qué edad tenías ahí, Ale? Y... ¿Cómo? ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 20 años, 20 años recién cumplidos. Wow. Sí. Entonces, claro, mi padre se enoja, discuto un montón con mi padre. Además de renunciar a la universidad y al trabajo, me voy de la casa. Y estuve como una semana como escribiéndole a amigos cercanos que me invitaran a almorzar o que iba a compartir con ellos el almuerzo porque no tenía para comer. Y la verdad es como que ahí fue donde empecé a vivir como una época muy, muy dura económicamente hablando. Y eso obviamente pues empezó a resistirse un montón. Después conseguí trabajo en una empresa de desarrollo personal y digamos que mis fundamentos o mis pilares básicos se debe gracias a esta empresa en donde yo empiezo a trabajar, donde empiezo a escuchar constantemente a los entrenadores, a los staff, apoyando a los participantes y demás. Entonces como que aprendí muy empíricamente todo el mundo del coaching y de la programación neurolingüística, hasta que llegó un momento donde dentro de esta misma empresa limitaron mi propio crecimiento porque yo quería seguir creciendo. No me dejaban ser entrenador porque en ese entonces tenía 22 o 23 años, ya habían pasado varios años, y me decían que la única condición era porque era muy joven, lo cual me parecía absurdo porque yo sentía como que ustedes me dieron las alas y me las están cortando ustedes mismos, ¿sí? Entonces yo pensé que el mundo del desarrollo personal se limitaba específicamente a esta empresa. Entonces fuera de esta empresa no existía este mundo. Entonces, claro, empiezo también con un montón de miedos y demás. Encuentro por allá una certificación en dinámicas de alto impacto. Yo ya había hecho una caminata sobre fuego, me conecté un montón. Me conseguí el dinero prestado para hacer esa certificación en Bogotá. Voy y hago esa certificación y en el 2018 arranco con mi marca personal. Ya no estaba trabajando para ninguna empresa. Arranqué como tal a promover eventos y demás. Y me di cuenta de que el mundo del desarrollo personal es demasiado amplio. Entonces empiezo a cuestionar la manera en cómo pienso, la manera, el por qué creo lo que creo, si esta formación que he tenido hasta ahora es la más funcional o no. Y a raíz de estos cuestionamientos como que me fueron llevando a ampliar mucho más la perspectiva y creo que es lo que ha hecho que soy hoy día, ¿no? Pero digamos que ese fue el camino en su momento. Y Ale, me lleva a hacerte una consulta. Cuando vos estabas en esa etapa que antes de ir al primer evento de desarrollo personal, ¿tenías un entorno que te apoyaba más allá de tu familia? ¿Tenías amigos que no? ¿Estabas solo? A ver, yo siempre he dicho algo y es que yo soy muy bendecido con las relaciones. Tengo grandes amigos, no uno o dos, o sea, tengo muy buenos amigos a mi alrededor, amigos de colegio y demás, amigos que he venido haciendo a lo largo de este camino. Pero no me apoyaban a crecer ni a ser cada vez mejor porque tampoco lo conocían, ¿sí? Yeah. Pero no eran un grupo cercano donde me limitara, donde me cohibieran o donde fueran nocivos o tóxicos. No, es como si estoy triste encontraba apoyo, me podía desahogar y demás. Solo que dentro de sus buenas intenciones nunca estaba el poder crecer y ampliar mucho nuestros horizontes porque tampoco lo conocían. Entonces, claro, llego yo a este entrenamiento y ahí encuentro empresarios, ahí encuentro líderes sociales, ahí encuentro personas independientes y yo digo, es como todo esto es posible para mí, yo no conocía todo este mundo. Entonces, claro, yo estaba fascinado con eso que estaba descubriendo en ese entonces. Y ahora te dejo, Nico, pero, o sea, y el momento para entender, o sea, que no encajaba, fue cuando empezaste a trabajar y empezaste a sentir que te cortaba la libertad. ¿Ese fue el momento que vos dijiste, me empecé a cuestionar todo? ¿Acá hay algo que tengo que cambiar? ¿O todavía no te lo cuestionabas? Hubo dos momentos en los que yo dije no encajo. Uno, cuando empecé a ver que mi familia, por su sistema de crianza, quería mantenerme dentro de ese sistema de educación, que no me parece en lo absoluto nada malo, solo que no era lo que yo quería, ¿sí? Porque en realidad estaba allí, no porque yo quisiera, sino porque era lo único que conocía, claro. ¿Sí? Entonces ahí empecé como a no encajar dentro de mi sistema familiar. Y creo que eso es mucho más difícil que no encajar dentro de una sociedad.
porque obviamente es como, si tú no encajas para un grupo de desconocidos no duele tanto, pero el que tú no encajes para tus padres, para tus amigos, para tu familia, es demasiado difícil. Entonces como que romper esa burbuja de una u otra manera te lleva como también a formar mucho el carácter, ¿no? Obviamente fue supremamente doloroso, pasé dificultades fuertes que en ese momento digo como gracias por esos aprendizajes, pero en su momento eran muy difíciles. Entonces ese fue el primer momento donde yo dije, me voy a salir del sistema tradicional donde mi familia me educó y me crió. Adicional porque me dedico a algo que dentro de una familia tradicional católica se conoce como la nueva era, y esto es conocido como que está en contra de la religión y de Dios, entonces esto es del diablo. Una tía decía que lo que yo hacía no enorgullecía a Dios y era pecado y no sé qué cosas. Entonces claro, no solamente era no encajar dentro de este sistema de educación, sino no encajar dentro de las creencias más allá de la familia que tenía. Y el segundo momento fue cuando quise crecer más dentro de esta industria y la misma empresa donde yo estaba trabajando no me lo permitió. Entonces, como no me lo permitió, yo dije, yo tengo que salir porque quiero seguir buscando mi crecimiento. Entonces, a raíz de ahí como que me di cuenta de que muchas personas de las que me apoyaban en ese entonces ya no me apoyaron, y básicamente es como que me quedé solo. Y empecé a recorrer este camino solo. Qué loco, ahí te explico, pero qué loco, porque fíjate que era una empresa de desarrollo personal que se promueve el crecimiento y ellos mismos te estaban limitando el crecimiento. O sea, wow. Es que ¿sabes qué es lo que sucede? Y esto yo lo he cuestionado un montón. El desarrollo personal te da mucha libertad, pero cuando se crea una comunidad alrededor del desarrollo personal, también se vuelve una doctrina. Entonces esa doctrina se vuelve como su máxima verdad, y fuera de esta verdad no hay nada. Y si alguien no está dentro de esta verdad, no encaja. Entonces tú tienes que pensar como yo pienso, porque mi manera de pensar es como me funciona a mí y te tiene que funcionar a ti. Claro. No es cierto, no es cierto. O sea, somos personas distintas, con expectativas diferentes, sistemas de crianza diferentes, maneras de pensar completamente distintas. Tenemos personajes diseñados por defecto de manera distinta. Tratar de convertir a alguien en, no sé, alguien como muy tímido, reservado, en alguien extrovertido y demás, es forzar muchas veces a ir más allá de una identidad con la que nosotros nos conectamos. Te lo digo porque también me pasó a mí. Yo estuve durante todo ese tiempo dentro de esta empresa forzándome a ser una persona que no era. Yo me considero una persona introvertida, que no suelo socializar demasiado, pero entonces a mí me dijeron en ese entonces, si tú quieres crecer, si quieres ser alguien, si quieres tener éxito, tienes que ser una persona extrovertida, arriesgada. Y yo me creí muchas veces ese cuento por estar dentro de esa verdad, de esa doctrina muchas veces. Cuando salgo de todo esto me doy cuenta de que no es así, de que simplemente son maneras de ser y que no tienen que ver en nada con el éxito que nosotros tengamos profesionalmente hablando. El éxito que nosotros tenemos a nivel profesional se debe a un montón de otras cosas, y no solamente está reservado para unas identidades o unas cualidades específicas. Entonces sí me he dado cuenta de que el desarrollo personal muchas veces por querer blindar un trabajo, por querer blindar una comunidad, llevan también muchas veces a la doctrina. Entonces tienes que pensar como yo pienso, y esta es mi única verdad y ya está. ¿Sí? Creo que es funcional, pero creo que es funcional dependiendo del nivel de conciencia en el que tú te encuentres. Para alguien como yo, que en ese entonces no lo conocía, es algo que da demasiada fuerza, que genera mucha esperanza, que genera mucha ilusión, y eso te hace mover hacia adelante. Pero llega un punto donde te estancas, y la gente cree que cuando llega a un punto donde se estancan, tienen que hacer más de lo mismo que están haciendo, y no se dan cuenta de que cuando se genera un estancamiento es la vida diciéndonos a nosotros: hay que ampliar tu marco de percepción, hay que ampliar tu conciencia para que puedas ver caminos diferentes a los que estás viendo en ese entonces. ¿Qué era lo que sucedía en ese entonces? A mí me enseñaron la famosísima ley de tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y estar dispuesto a pagar el precio, ¿cómo se ve? Se ve renunciar a tu descanso, trabajar en exceso, no disfrutar, cohibirte de una vida social, incluso muchas veces cohibirte de una vida amorosa si no la tienes. Y si la tienes, pues tienes que prácticamente descuidar tu relación. Ahí es como, es necesario en ese momento de vida, porque necesitamos despegar, y esta fuerza te lleva a despegar un montón. Pero llega un momento donde alcanzas ciertos resultados y tú dices:
los resultados que estoy teniendo en estos momentos son los que deseaba, pero no los estoy disfrutando como pensé que los iba a disfrutar. Entonces, si no ampliamos nuestra conciencia y seguimos desde este mismo nivel básico de desarrollo personal, la solución ¿cuál sería? Volcar más nuestra vida, es decir, renunciar a más cosas por obtener mejores resultados. Y yo lo que he venido haciendo últimamente es cuestionarme y decir, espera, hay distintas facetas del desarrollo personal, todas son supremamente funcionales y ahí donde no hay ninguna verdad. Hay gente que le transforma más tener una vida equilibrada y crece más a partir del equilibrio, y hay personas que crecen más a partir de volcar toda su vida en pro de una causa específica. Hay personas que ya no están ni en volcar su vida a una causa específica ni en una vida equilibrada, y están más en una rendición completa ante la vida, donde ni siquiera se plantean objetivos porque la misma inercia de la vida los está llevando a crecer. Pero entonces, cuando nos aferramos a una única verdad, nos impedimos a nosotros mismos conocer los múltiples caminos que pueden existir para nuestro propio crecimiento, porque tenemos una asociación de que crecer depende de nosotros. La vida es crecimiento constantemente. Aunque tú te quedes ahí sentado sin hacer nada, la vida te va a llevar a crecer, biológicamente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando y espiritualmente hablando. Y ese mismo crecimiento hace que tú dejes a un lado conflictos que anteriormente te atormentaban. Sí. Total. Y no, Ale, y me quedo mucho, tenía una consulta, pero la verdad que también me conecté mucho con esto que venís diciendo, que hasta tenemos asociado con esa premisa de que crecer duele, entonces que para crecer sí o sí en algún área o en alguna faceta de nuestra vida tenemos que hacer algo de forma obligada. Y me quedo mucho con este concepto de pagar el precio, ¿no? Porque el pagar el precio lo tenemos muy asociado con descuidar ciertas áreas, poner foco a otras, que, a ver, tiene toda la lógica, pero también me quedo con esto de que como cada uno tiene que encontrar su propia verdad, ese pagar el precio no es para todo de la misma manera, sino que es dependiendo cada persona cómo lo va sintiendo internamente, y de esa manera, cómo se puede percibir entonces el pagar el precio, pero de la perspectiva que vos lo estás mencionando. Total. Yo cambié esa expresión de pagar el precio por entregarme a la vida. Pienso que entregarme a la vida... Entonces, mira qué bonito esto. Normalmente la gente, ¿qué es lo que hace? Renuncia a todas las áreas importantes de su vida para dedicárselas a un área que también es importante. Y empiezan a experimentar el crecimiento con mucho desgaste. Y ese desgaste hace que se desconecten de sus objetivos. Entonces, y me pasa mucho con mis alumnos, entonces son personas y empresarios trabajadores que trabajan 12, 13, 14 horas al día, ¿sí? Que tienen una vida sentimental olvidada, una vida familiar descuidada, se sienten desconectados de sus objetivos, porque nunca me he dado cuenta de esto, nunca habrá suficiente de resultados externos para llenar nuestros vacíos internos, nunca. Y es algo que no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, digo, yo no estoy dispuesto a sacrificar mi vida amorosa por crecer económicamente. ¿Por qué tengo que elegir si las relaciones también son importantes para mí? Entonces empiezo a preguntarme, no, es que el trabajo es importante para mí, claro, pero tus relaciones también, tu vida familiar también, tu vida espiritual también, tiempo para la aventura y el disfrute también son importantes. Entonces la gente tiene asociado de que equilibrio es dividirse. Yo tengo que dedicarle cierta energía a mi trabajo, cierta energía a mi pareja, cierta energía a mi familia, cierta energía a crecer, cierta energía a disfrutar y demás. Me voy quedando sin energía. Entonces, como me voy quedando sin energía, tengo que priorizar, o es trabajo o es familia. Obviamente, por la inercia de la sociedad misma, lo más importante siempre va a ser el trabajo, porque el trabajo es lo que te permite alimentarte a ti, lo que te permite vivir de una u otra manera en la interacción o entre el intercambio económico que estoy haciendo. Pero cuando tú amplías tu perspectiva, te das cuenta de que todo es importante. Entonces te das cuenta de que al todo ser importante para ti, ir a trabajar alimenta tu vida, estar con tu familia alimenta tu vida, y estar con tu pareja alimenta tu vida. Entonces tú ya no dices, estoy dedicándole tiempo a mi pareja, no, me estoy dedicando tiempo a mí, porque mi pareja es importante para mí. Si estoy con mi familia, me estoy dedicando tiempo y energía a mí. Entonces allí la familia, la pareja, los hobbies, el ejercicio dejan de sacarte energía y empiezan a sumarte a ti.
no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con las formas, tiene que ver con que tú seas consciente de que cuando estás viviendo en otras áreas distintas a tu trabajo, estás enriqueciendo también tu vida. Y muchas veces es lo que no nos damos cuenta. Entonces, cuando a mí alguien me dice, ¿estarías dispuesto a renunciar a tu pareja o a tu familia por crecer profesionalmente? Yo, ¿pero por qué tengo que elegir? Es que, si yo estoy haciendo las cosas, lo hago por mí, no tengo que elegir. Total. Sí, sería como quitarme. total, Ale, pero fíjate cómo, o sea, estamos detectando, yo también inclusive, todos paradigmas que teníamos de cómo tenía que ser uno para lograr ese éxito económico, éxito financiero, tenía que enfocarse, tenía que renunciar a ciertas cosas. Y analizado de esta perspectiva, también traigo la parte de simplemente conocer lo de la energía masculina y femenina, que estamos hablando de que si ambos tenemos ambas energías dentro nuestro y son fundamental, tanto la energía masculina como la ejecución, la disciplina y demás, la energía femenina es fundamental, esa creación, esa creatividad, esa flexibilidad que también nos va a permitir a seguir creciendo, ¿sí? Porque si no es donde nos estancamos pensando que todo el tiempo tenemos que ejecutar, cuando en verdad lo que tenemos que conectarnos es con esa creatividad. Pero si no lo cuestionamos, si no lo ponemos dentro de nuestra perspectiva, y siempre vamos a estar así de forma muy rígida. Es que fíjate que es todo perspectiva, y a mí mismo, y yo creo que también te ha pasado en nuestra experiencia, que teníamos el enfoque en decir, no, trabajar más para ganar esto y después voy a disfrutar. No, a ver, y fíjate que si te pones a pensar, vas tapando vacío porque crees que algo externo o llegar a tal lugar te va a hacer más feliz, pero cuando te das cuenta, ni más dinero. O sea, es todo cuestión de energía y cómo lo veas, ¿no? Total. Claro, y ahí es donde a mí me parece muy bonito lo que yo hago, o por eso me conecto tanto con esta filosofía de cada quien tiene que encontrar su propia verdad. Y mi función no es crear versiones mejoradas de Alejandro Londoño, sino es como encuentra tu verdad. ¿Cómo le dices a alguien que el dinero no es importante cuando a fin de mes le falta dinero para pagar sus compromisos financieros, para pagar el arrendamiento, para mercar, para sostener a su familia, pagar el colegio de sus hijos? Tú no le puedes decir a esa persona que el dinero no es importante, porque esa persona cree que el dinero es importante. Y no le puedes decir, desapégate del resultado y ve a hacer otras cosas, porque esa persona dice, estoy estresado, estoy preocupado, estoy frustrado, y la razón de estas preocupaciones, frustraciones y todos estos conflictos se debe a que no tengo dinero. Entonces, la solución para esta persona, ¿cuál es? Conseguir dinero, ¿sí? Esta persona no se va a dar cuenta de que el dinero no es el origen de todos los males hasta que no tenga el dinero y siga experimentando los mismos conflictos y se dé cuenta de que el estrés, la frustración, la preocupación no viene de allí, pero necesitas dejar que viva el proceso. Entonces, cuando alguien me dice, no, la solución a mi vida es conseguir dinero, dale, perfecto, dime cómo puedo ayudarte a ampliar tanto tu perspectiva para que consigas ese dinero rápido. Yo ya he recorrido un poco ese proceso y sé cómo va a terminar esta historia. Vas a conseguir el dinero y te vas a sentir vacío, porque también me pasó a mí. Pero la única manera de que tú verdaderamente le des valor a eso o a otras cosas diferentes al dinero es consiguiendo el dinero y dándote cuenta de que tus vacíos siguen allí. Entonces allí yo no le voy a decir, no, te voy a explicar en 1 o 2 horas por qué el dinero no es importante si tú emocionalmente estás afectado porque no tienes dinero. Después te vas a dar cuenta de que estás afectado emocionalmente porque te sientes solo o porque conseguiste lo que querías y no te sientes pleno y eso te afecta un montón más. Ahí ya empezamos a trabajar en otras cosas, pero de momento necesitas volcar tu vida en conseguir ese dinero lo más rápido posible para que te des cuenta de que allí hay un trabajo más profundo que realizar. Y ahí es donde yo digo, es importante que cada uno encuentre su propia verdad. Me encanta, Ale, yo no le porque... puedo enseñar... ¿Cómo? Yo no le puedo enseñar algo a alguien que no conoce o que no está siquiera dispuesto a conocer. Entonces, si alguien viene a mí y me dice, estoy apegado al dinero, maravilloso, eso te da mucha fuerza. Utiliza esa fuerza hasta cuando deje de ser necesaria. Me encanta eso porque le estás dando el espacio y aceptando también el proceso de... O sea, cada persona tiene su tiempo y su propio proceso y está bueno cómo lo encaminás. Y hablando de dinero... Me gustaría tocar el tema de la abundancia, o sea, ¿qué es para vos la abundancia y cómo vos te sentís abundante hoy en día? Para mí la abundancia tiene que ver con elegir, ser yo quien elijo.
Pero para yo poder elegir, tengo que estar en paz, ¿sí? Porque fue el proceso que yo viví. Yo, entre el 2018 y el 2021, económicamente fue caótico, casi que me embargan la casa de mi papá, ni siquiera una casa mía, era la casa de mi papá, por problemas financieros con los bancos. Aguantaba muchas veces, pasaba a veces 2 días sin comer, me llegó a pasar en su momento y demás, y ya me dedicaba a esto. Yo me paraba en un escenario, obviamente escenarios mucho más pequeños, 5 o 10 personas, a decirle a la gente que lucharan por sus sueños, que sí se podía, pero mi vida estaba destrozada, claro. Y lo cual me hacía sentir mucho más incongruente en ese entonces. Y entonces, a raíz de esto, voy encontrando como toda esta filosofía y me voy dando cuenta de algo, y es que la vida me llevó a tener una lección muy bonita. Yo me desapegué del dinero sin tener ese dinero, porque yo tenía en ese entonces 21 o 22 años y yo me sentía muerto en vida. Y llegó un momento que justamente estaba en Bogotá en la 92, iba caminando por un Panamericana que hay ahí. Y yo dije, Dios, yo no quiero esta vida, tengo 22 años y no estoy disfrutando. Yo le dije, Dios, honestamente renuncio a esto, renuncio a ser conferencista o lo que sea que me llamaran en ese entonces, a viajar por el mundo, a subirme a escenarios, renuncio a tener comunidad, renuncio a todo esto, no lo quiero. O sea, si el precio a pagar por tener todo esto es sentirme insatisfecho con mi vida, no quiero. Y me sentía más feliz cuando trabajaban en el taller de mi papá, cuando descargaba bultos de comida, cuando trabajé en un lavadero de carros. Yo decía, me sentía mucho más feliz allí, sin tener dinero, sin tener sueños, que ahora sosteniendo todo esto. Entonces prefiero volver a esa vida, no tiene nada de malo, pero prefiero volver a esa vida si voy a disfrutarla. Entonces, a raíz de ahí empieza un proceso de mucho descubrimiento, donde ya no quise volver a plantearme objetivos. No quise volver a hacer entrenamientos, me peleé con todo esto porque yo dije, esto no es para mí. Llegó la pandemia, obviamente mis eventos en ese entonces mis programas netamente eran presenciales, caminatas sobre fuego y demás. Tuve que encerrarme, me fui a vivir en la casa de una amiga con su esposo, donde gracias a Dios, pues a ellos les debo literal que no fue más fuerte el tema de la crisis en ese entonces. Pero yo económicamente estaba muy mal, ¿sí? Económicamente estaba muy mal. Y yo me acuerdo que en ese entonces estaba en una meditación, estaba meditando, y me llegó un mensaje de un hombre que se llama Sé Infinito, que hoy en día es mi empresa. Pero yo dije, ya no quiero esto. Yo voy a buscar un empleo tradicional. Pero seguía esa idea rondándome la cabeza. Y yo dije, bueno, Dios, vamos a intentarlo, ¿sí? Una vez más, si esto no funciona, renuncio al mundo del desarrollo personal como negocio. Y me acuerdo que no tenía para invertir en campañas publicitarias, no tenía para hacer una página web, no tenía para absolutamente nada. Solamente tenía un amigo que tenía una red de mercadeo. Y yo le dije, Luis Fer se llama él, mi hermano, quiero hacer una charla gratuita, permíteme hacerla para tu gente y al final déjame hacer una venta, ¿sí? Y yo dentro de mí dije, Dios, permíteme arrancar con 5. Ya me emocionó la idea otra vez, me gustó el programa y demás. Yo dije, Dios, permíteme arrancar con 5. Y lo hice sin esperar nada más, o sea, lo hice literal pensando en que no iba a funcionar, y lo hice como por quemar la última bala, por así decirlo, ¿sí? Y me acuerdo muy bien que yo dije, Dios, arranco si hay 5 personas, no te pido más. En ese entonces era $1.000.000 colombianos, que ahora podrían ser $250. No necesitaba más en ese entonces, pero los necesitaba de verdad. Aún así me entregué, hice la conferencia con todo el amor del mundo, y al final ofrecí el programa y se inscribieron 25 personas. 25. Eso fue una locura, ¿sí? Eso fue una locura, porque yo dije, esto fue un mensaje de la vida, muy claro y muy conciso. Hay que continuar. ¿Por qué cuento esta historia? Porque a raíz de esa situación yo aprendí a estar en paz con no tener dinero. Cuando yo veía mi cuenta bancaria y la veía en cero, yo ya no sufría, yo ya no me sentía insuficiente, yo ya no me sentía poco merecedor o poco valioso. Yo simplemente dije, esta es mi situación, estoy en cero y ya está. Y como aprendí a estar en paz con mi cuenta bancaria en cero, cobré el programa lo que yo consideraba que las personas podían pagar, que valía mi programa. Y saqué una conclusión muy bonita de eso,
que dice, si tú no estás en paz con tu cuenta bancaria, tú vas a salir a regalar tu trabajo, porque entre el conflicto llamado cuenta bancaria en cero y alguien que pague poco por mi trabajo, prefiero que alguien pague poco por mi trabajo. Entonces no me voy a valorizar, no voy a sentir que valgo para las demás personas, y entonces a raíz de eso mismo, aunque tenga un poco más de dinero, voy a seguir sintiéndome escaso, porque no valgo lo suficiente para que alguien pague lo que quiera por mí. Pero no me doy cuenta de que lo que me lleva a no cobrar lo que yo considero que vale mi programa o mis servicios o mis productos es que no estoy en paz con la cuenta en cero. Entonces vendo económico, entonces doy de más y ese tipo de cosas. Entonces para mí abundancia tiene que ver con libertad y tiene que ver con estar en paz. Cuando yo estoy en paz con mi vida, yo puedo elegir. Si alguien viene y me dice, te ofrezco esto, pero no es lo que yo quiero, como estoy en paz con eso, elijo o no elijo. Entonces, para mí, no hay mayor muestra de abundancia que poder elegir. Y la abundancia no solamente con tema económico. Cuando tú estás en paz, soltero, pueden llegar de pretendientes, pero eliges la persona con la que tú te sientas conectada, no la persona con la que tú consideras que puedes llegar a llenar ese vacío interno de soledad. Total. Cuando tú estás en paz con no tener una cámara, con no tener un dispositivo para hacer transmisiones en vivo o no tener internet, tú dices, pues voy a ir a hacer lo que puedo hacer con todo esto, pero soy yo quien está eligiendo todo el tiempo. Entonces, para mí la abundancia tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de elegir, tiene que ver con la capacidad de estar en paz con mi situación actual. Yo no estoy en paz. Perdón, si yo no estoy en paz con mi situación actual, voy a buscar desesperadamente no lo que yo quiera para mi vida, cualquier cosa que sea diferente a lo que yo estoy rechazando en estos momentos de mi vida. Y eso es muy bonito, pero a la gente le da mucho miedo estar en paz porque cree que estar en paz es conformarse. Yo he crecido lo que he crecido gracias a que aprendí a estar en paz con mi historia. Y tuve una experiencia muy linda en diciembre que estuve en Medellín, que me contrataron para una charla en unos empresarios de una industria completísimamente diferente a en la que yo estoy. Y fuimos a almorzar con este grupo organizadores del evento y ellos hablaban de un montón de cosas, logísticas, leyes. Yo estaba completamente perdido. Yo no tenía ni idea de qué están hablando. Y fue una de las lecciones más bonitas que yo tuve el año pasado. En ese almuerzo que duró 2 horas, las únicas palabras que yo pronuncié fueron el pedido que le hice a la camarera para el almuerzo. No pronuncié nada más. En otro momento yo me hubiese sentido insuficiente. Yo no estoy aportando nada aquí, ¿qué carajos estoy haciendo? Y esa sensación de insuficiencia, posiblemente por el afán de salir de allí, hubiese hecho que yo, no sé, fantaseara con algo y quisiese demostrar a través de algo que no conocía que era importante. Pero en ese entonces dije, gracias a Dios porque he aprendido a saber quién soy. Y en función de saber quién soy, a veces soy maestro y a veces soy alumno. Y cuando soy alumno, el maestro no se siente mal porque es alumno. Y cuando me toca ser maestro, el alumno no se siente insuficiente porque todavía no está preparado para ser maestro. Entonces, abundancia es eso, saber quién eres tú todo el tiempo. Y para eso no necesitas comportarte de una manera específica. Es entender que todo el tiempo la vida te pone en situaciones distintas y puedes estar en paz en esas situaciones diferentes. Me encanta, Ale. Me encanta. Me encantó. Tengo una consulta ahí porque veo que varias veces mencionás conversaciones que tenés con Dios, ¿sí? Agradeciéndole, pidiéndole. ¿Qué importancia le das a esta parte? ¿Qué importancia le das a Dios, a la fe, en este proceso de encontrar tu propia verdad y en este proceso de buscar y encontrar la abundancia? Toda. Yo se la doy toda, ¿sí? Hay una metáfora muy bonita que dice lo siguiente, ¿no? Está el niño, está el adulto joven y está el anciano, ¿sí? Nosotros, o yo, en este caso, soy como ese niño. A veces testarudo, a veces terco, que a pesar de que sus padres le dicen que no, quiere hacerlo, quiere vivir la experiencia, ¿sí? Entonces alguien un día me dijo algo, me dijo, Alejo, ¿por qué crees que los abuelos son tan condescendientes con los nietos como no lo fueron con sus hijos? Y los padres de ese niño no son tan condescendientes. Y la verdad no supe qué responder. Y ese alguien me dijo, nosotros somos eso mismo,
en conciencia en distintas etapas. El ego es como ese niño. Y ese niño quiere hacer todo el tiempo, quiere hacer travesuras, quiere jugar, quiere estrellarse con la pared porque no sabe hacerlo de otra manera diferente. El adulto vendría siendo nuestra mente personal. No lo hagas. La que busca protegerse todo el tiempo, ¿sí? Pero el anciano o el abuelo es nuestra conciencia o esa parte interna de nosotros, esa sabiduría infinita que yo le llamo Dios, que dice, yo sé cómo va a terminar todo esto, pero deja que juegue el niño. Deja que el niño juegue a creer que él es el que hace las cosas. Deja que el niño juegue a creer que él es el que tiene el control, que él es el que es el héroe de su vida. Deja que el niño juegue. Tarde o temprano va a crecer y se va a dar cuenta de que no es así. Entonces, cuando yo repaso mi historia hacia atrás, me he dado cuenta de que todo ha sido Dios. Dios me ha puesto las relaciones, Dios me ha puesto las oportunidades, los recursos, las ideas. Todo ha sido Dios. Pero en su momento, yo en esa versión de niño, he creído que he sido yo. Y hoy en estos momentos de mi vida, aunque sé y conozco y busco la manera de aplicar esta filosofía de vida o esta metáfora más bien, a veces sigo siendo ese niño que cree que toma decisiones, que hace y demás, pero en realidad cuando pasa el tiempo y miro hacia atrás digo, todo ha sido Dios. Todo ha sido Dios quien dispuso los caminos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que una hoja no se cae del árbol sin la voluntad de Dios. Tú puedes hacer lo que te quieras inventar, pero cuando no es, no es. Entonces yo lo veo de esa manera, siempre se trata de Dios, pero a veces yo me creo el cuento de que soy yo quien lo hace. Y no está mal, porque también tengo un ego, y ese ego no es malo, también hay que darle alimento a ese ego. Eso me encanta porque justo me estaba cuestionando que hablamos de la abundancia, que es elegir, pero claro, realmente ¿quién elige? Nos creemos que elegimos nosotros, pero hay algo más grande que realmente cuando, como vos decís, Ale, mirás para atrás y decís, no, fue todo tan perfecto, tan sincrónico, tan perfectamente armado que, wow, o sea, esto hay algo más grande que nosotros que realmente, pum, nos acomoda y realmente nos lleva a vivir esa experiencia porque la teníamos que vivir, es así. Y bueno, justo te quería preguntar que era... ¿cómo veías el ego? Si lo veías como algo negativo o algo positivo. Pero recién dijiste como que lo ves de forma positiva, ¿no? Lo integrás de forma positiva. No sé si positivo o negativo, pero creo que es necesario. ¿Sabes? Sí creo que es necesario. Porque el ego es esa parte que se siente identificada con los acontecimientos que ocurren en nuestra vida, ¿sí? Pero el ego cumple una función muy fundamental desde mi perspectiva y es que cumple una función de contenedor, ¿sí? Supongamos que, y esto va a ser algo volado, algo loco que a lo mejor ni sentido va a tener, esto es mi propio cuento y mi propia historia, pero a mí me gusta cuestionar todo esto. Sí, por ejemplo, hace poco estuve viendo el documental de Osho y Osho básicamente pues desde los niveles de conciencia fue una persona que calibró supremamente alto en conciencia, pero después descendió en esa escalera de conciencia y fue una persona que a pesar de ser muy amorosa, muy espiritual, muy conectada con Dios, terminó haciendo pues sectas sexuales, bueno, todo orgías y todo este tipo de cosas, ¿sí? Y yo dije, si llegar a ese punto de iluminación implica desprenderme de las normas de convivencia en la sociedad y a raíz de ese desprendimiento atropello las normas establecidas por la sociedad, no soy una persona consciente. Porque desde mi perspectiva ser una persona consciente, calibrar en amor incondicional o en iluminación o todo este cuento, sí, la verdad no es algo con lo que yo esté obsesionado, lo que quiera alcanzar, no tiene que ver con ganarse el perdón de Dios o la aceptación de Dios, eso ya lo tenemos. Desde mi perspectiva eso ya lo tenemos. Estamos viviendo una historia, claro que sí, pero eso ya lo tenemos. Ser consciente implica estar tan en paz con nosotros mismos que aprendamos a aceptar las normas y los roles de una sociedad sin sentirnos limitados. Y ahí es donde yo digo que el ego es necesario. Porque ¿qué es lo que sucede? Imagínate algo, imagínate que yo vibro en amor incondicional, ¿sí? Y el amor incondicional hace que yo vea a todas las personas por igual y que no establezca barreras y no establezca límites, entonces puedo estar con mi pareja y puedo estar con otra mujer y puedo estar con otro hombre y así sucesivamente, y no pasa nada,
¿sí? Pero mi pareja no está en la misma sintonía que yo, pero yo sí. Entonces tengo que reafirmar ese amor incondicional. El que yo vaya y lo haga de esa manera atropella a mi pareja, o no a mi pareja, a su sistema de percepción en ese entonces, ¿sí? Ahí es donde entra el ego y dice, espera, no lo hagas porque tu pareja no piensa igual y te vas a sentir culpable. Entonces el ego no es malo. El ego es un sistema de alerta que te dice, esto lo puedes hacer de una manera más amorosa. No se trata solo de ti. Y si tú necesitas romper las leyes de la sociedad para estar en paz y sentirte libre, no conoces el concepto de estar en paz y sentir libertad. Es como cuando en la pandemia decían, es que nos están coartando nuestra libertad por el tapabocas. Si tu libertad depende de que te quites o tú uses el tapabocas, no creo que seas lo suficientemente libre en realidad. Entonces, para mí ser conscientes tiene que ver con aprender a jugar los juegos del ego sin sentirse culpables, o sin sentirse insuficientes, o sin sentir que su paz o su tranquilidad se altera. Y eso aplica para tanto para cosas positivas como cosas negativas vistas socialmente. Entonces, por ejemplo, hay un juego que jugar a nivel económico. Hay que hacer dinero, porque con el dinero tú pagas tu vivienda, con el dinero tú vas al restaurante, vas a mercar, con el dinero contratas servicios de otras personas. Eso es un ámbito del ego. Pero si yo soy consciente y digo, no, es que yo no quiero entrar en el juego del ego, desaparezco prácticamente. Entonces ser consciente tiene que ver con jugar esos juegos del ego sin sentirse culpable, sin sentirse mal, pero jugarlos de una manera amorosa. Entonces para mí, desde mi perspectiva, el ego funciona como un contenedor, como un espera. ¿Tienes miedo? Ese miedo no es malo, ese miedo te está mostrando algo. Obsérvalo. Pon un poco de amor en este proceso y te vas a dar cuenta de que puedes hacer lo mismo o con la misma experiencia y la misma gratificación sin pasar por encima ni de ti mismo ni de las demás personas. Claro. Me lleva a un punto que es, porque hoy nombraste, Ale, lo que es las caminatas sobre fuego, sobre cristal, puede ser, ¿no? También. También, la inmersión de hielo. Inversión de hielo. ¿Cómo fue? ¿Cómo eso transformó tu vida o por qué llegaste a ese punto? ¿Cómo lo integraste? En esta empresa donde yo conocí el desarrollo personal, hacían unas caminatas sobre fuego. Y lo que pasa es que en ese entonces la manera que se tenía de dirigir esa caminata sobre fuego era prácticamente como que te embriagaban de dopamina. Claro, entonces tú caminabas sobre fuego y sentías que te podías comer el mundo a pedazos y las veces que quisieras y demás. Entonces era una sensación de mucho empoderamiento. Y eso hizo que me conectara un montón, ¿sí? Descubro esta certificación, me doy cuenta de que es lo mismo. En ese entonces todavía no conocía esta filosofía de vida, estaba muy en el coaching, en la PNL, muy en la fuerza, como le llamamos hoy día. Pero empecé a través de estos mismos cuestionamientos empecé a notar muchos vacíos. Claro, la gente viene, camina sobre fuego, se mete en hielo, camina sobre cristales, un shot de dopamina increíble que a la primera circunstancia de vida difícil eso se cae. Entonces el proceso ya no es funcional, ¿sí? Entonces yo lo hago, honestamente lo hago porque siento que es algo que a la gente le gusta. Es algo que la gente quiere vivirlo, ¿no? Estas experiencias, además de que es una experiencia dura, crean improntas en la mente del ser humano que difícilmente van a olvidar, como el nacimiento de un hijo, por ejemplo, una quiebra económica, un logro deportivo. Son acontecimientos que nunca se olvidan, pero no se olvidan por las sensaciones que desprenden y eso genera una transformación, esa sensación. Entonces, cuando alguien camina sobre fuego, lo recuerda, pero lo recuerda con la sensación de que es capaz de comerse el mundo, ¿sí? Entonces netamente por eso lo mantengo, porque me he dado cuenta que a través de una conversación, a través de una comprensión, de un ejercicio de observación consciente sin juicio, la gente puede generar transformaciones mucho más rápidas que una caminata sobre fuego. Pero una caminata sobre fuego le gusta a la gente, entonces ¿para qué quitarlo si sigue siendo funcional? ¿Sí? A la gente le gusta su foto, a la gente le gusta salir en el video, a la gente le gusta contar que camina sobre fuego. ¿Por qué quitarlo? Pero yo, como profesional en el tema de la dinámica de alto impacto, le doy más importancia al contexto que a la caminata. Entonces, desde mi perspectiva, porque esto lo sé yo, porque lo he estudiado, sé que lo que genera transformación es el sentido que le pones, o sea, el contexto antes de caminar sobre fuego. Porque tú caminas sobre fuego y no te va a cambiar la vida. Pero cuando le pones toda una intención, eso sí genera una transformación profunda en ti. Pero la gente normalmente está acostumbrada a creer que caminar sobre fuego se transforma su vida. Igual, claro, conseguir dinero transforma mi vida.
tener una pareja transforma mi vida. Sí. No, es el contexto que se crea detrás de todo esto. Sí. Ale, me gustaría hacerte una pregunta, o ¿cuál es el concepto de Sé Infinito de básicamente tu empresa? Sé Infinito es una comunidad, o sea, obviamente está registrada como empresa, pero yo lo veo más como una comunidad donde las personas pueden encontrar 3 valores principales, ¿sí? Regocijo. Yo nunca dentro de mis procesos hago que una persona se sienta inadecuada o se sienta culpable por decisiones aparentemente desacertadas que tomaron. Porque ahí es donde muchas veces yo digo que no voy tanto con el desarrollo personal tradicional, porque es como tú te equivocaste, entonces tú no eres suficiente de esta manera, tienes que convertirte en alguien distinto. No, espera. Identifiquemos qué es lo que eres tú, cuál es tu historia, por qué tomaste las decisiones que tomaste, pero siempre a través de una mirada amorosa y a través de una mirada inocente que lleva a perdonarse a sí mismo constantemente. Entonces yo nunca le digo a alguien, tu manera de pensar no es adecuada, o tu manera de ver las cosas no sirve, o si sigues pensando de esa manera no vas a tener éxito, porque no creo en eso. Entonces siempre procuro que las personas sientan regocijo, de que se sientan validadas, y a través de ese regocijo y esa validación sientan el segundo valor, que es la libertad. Sientan la libertad de transformar su vida si es lo que ellos quieren. Yo tengo una alumna que un día me dijo, Alejo, tengo casi 60 años, sé que estoy limitada en la relación que tengo con mi esposo de hace tantos años, de toda la vida en realidad. Sé que puedo hacer muchas más cosas, pero yo ya no quiero. Yo estoy en paz con mi pareja, sí, es lo que estoy eligiendo y estoy en paz. Yo le dije, maravilloso, eso es libertad. No tienes que ser alguien distinto a lo que tú eres. Con que tú aceptes el lugar donde estás es más que suficiente. Entonces, a través de encontrar regocijo, paz, amor, perdón, donde no se sientan inadecuados, se sientan libres de ser ellos mismos, ¿sí?, quienes elijan hacia dónde transformarse. Yo lo único que hago es poner escenarios o laboratorios para que puedan descubrirse, pero que sean ellos mismos quienes se transformen. Y yo siempre le digo esto a mis participantes, mi intención es que tú no me necesites. Yo no quiero que tú me necesites. Yo creo que tú aprendas a ser tan consciente de ti mismo que si eliges trabajar conmigo sea porque lo quieres más no porque lo necesites. Tengo personas que hemos vivido un proceso de 2 meses y me dicen, Alejo, muchas gracias, ya encontré lo que quería, chao, maravilloso. No quiero que estés aquí conmigo para siempre. Y tengo personas que me dicen, Alejo, ahora este año voy a facturar $75,000, sé que se viene un caos mental, sé que se viene mucha presión por parte de mí mismo, tu exigencia, quiero que me ayudes. Maravilloso, tú lo estás eligiendo, ¿sí? Y el tercero tiene que ver justamente con eso, con la confianza. Yo creo que no hay nada más fértil para los bonitos resultados y las bonitas experiencias que un contexto lleno de mucha confianza. Entonces, para responderte esa pregunta muy poco pragmática, ¿qué es Sé Infinito? Un espacio donde la gente se siente regocijada y acompañada, libre, pero sobre todo también se siente confiada. Wow, qué lindo. Y para ya ir cerrando, creo que vamos a cerca de 1 hora. Siempre nos encanta hacer esta pregunta porque es más para Ale, para que te conecte también con vos, con ese Ale de 20 años que por ahí estaba, no sé, un poquito perdido, o que te estaban limitando, que te entregaste, que realmente no, ya querías abandonar todo por lo que realmente querías hacer con todo lo del desarrollo personal. ¿Qué le dirías a ese Ale que tenía 20 años, que casi realmente tira todo por la ventana y que te ibas a entregar y bueno, y volver a la vida normal, tradicional, como se dice, ¿no? Yo creo que no le diría nada, pero por hacer el ejercicio creo que lo único que le diría sería sigue entregándote la experiencia como te estás entregando. Llora cuando tienes que llorar, frústrate cuando tú tengas que frustrar, desconfía de ti cuando tengas que desconfiar, celebra cuando tengas que... Hazlo tal cual, lo estás haciendo muy bien, es lo único que yo le diría, porque, ¿sabes una cosa? Cuando yo desconfiaba en mí, la vida puso personas que confiaron en mí. Y muchos de mis eventos se vendieron no por mí, sino por esas personas que confiaban en mí. Y son personas que hoy en día guardo como un tesoro, son grandes amigos que hoy en día guardo como un tesoro. Un Javi Rodríguez, por ejemplo, un Miguel Carvajal, ¿sí? Percy Valdivia, Vanessa,
mi mejor amigo que es Chucho, otras personitas por ahí como Jimena, bueno, como varias personas, Yamit, por ejemplo, varias personitas que siempre han confiado en mí, Luz Piedad, que es una participante de siempre. Son personas que llegaron y guardo como un tesoro en mi vida porque confiaron en mí cuando yo no lo hice. Pero si yo hubiese confiado en mí, no hubiese tenido esos tesoros en mi vida. Entonces, yo lo único que le diría es como, lo estás haciendo muy bien. Y hoy en día, cuando siento miedo, cuando siento desconfianza, me digo, está perfecto, entrégate a ese miedo, siéntelo. Siente ese miedo. El otro día estaba en Ecuador y tuve un suceso bastante bonito. No sé por qué razón tenía miedo de salir a hablar. Era un escenario, no era muy grande, pero era un escenario numeroso, como 200 personas más o menos. Y yo tenía mucho miedo. Empecé incluso a sentir que me ahogaba y mi mente, tratando de encontrar justificaciones a ese miedo, empezó a decirme que era por la altura. Entonces le escribo a un amigo que sabe de temas de respiraciones y me dice, haz esta respiración. Yo pensando, yo ya sabía que lo único que tenía que hacer era sentir ese miedo, pero a veces juego ese juego de querer controlar la experiencia. Hago las respiraciones y me queda un dolor en el pecho y yo dije, mierda, ¿qué voy a hacer? Cuando yo estaba atrás en el camerino y mi novia estaba en el escenario y me dice, ¿ya estás listo para salir? Y yo le dije, la verdad, siento miedo. Ni no sé por qué. No sé por qué. Yo sé que todo va a salir muy bien, pero ahora mismo siento miedo. Y ella me dijo, ¿quieres que vaya y te dé un abrazo? Yo le dije, sí. Ella se acercó, me dio un abrazo. No me preguntes qué pasó, pero el miedo se fue. Wow. No digo que el miedo se haya ido por el abrazo. El miedo se fue porque lo acepté y porque no lo quise cambiar como en un principio quise hacerlo. Pero ese día me sentí tan feliz porque fue la primera vez que yo viajé con mi pareja, con mi novia, profesionalmente hablando, a otro país a dar un entrenamiento y estaba muy feliz. Entonces es como, lo único que tengo que hacer es darme la oportunidad de ser consciente de que el momento que estoy viviendo es perfecto y está respaldado por la vida. Y yo lo único que tengo que hacer es vivir ese momento y entregarme. Entonces por eso si volviera al pasado y me viera a mí de 20 años, yo le diría, es como entrégate como te estás entregando. Que la vida siempre te va a ofrecer regalos a través de todo esto. Que en ese momento no se veían así, pero hoy en día digo, yo sé que detrás de todo esto también está Dios. Qué lindo, Ale. O sea, primero agradecerte también por esta hora, por esta conversación, vulnerabilidad también, por haber contado todo tu proceso y también por haber actuado como espejo y habernos dejado ese mensaje de que, o sea, es simple. La realidad es que no tenemos que imitar a nadie, tenemos que encontrar nuestra propia verdad y que esa verdad la vamos a ir encontrando a medida que nos aceptemos a nosotros mismos, a que confiemos en nuestro proceso, a que obviamente también ahí la figura de Dios podamos aceptar, podamos confiar y confiar en que básicamente todo es perfecto y por algo se está dando de esa manera. Sí, Ale, nada, agradecerte y siempre con Nico, bueno, y en este espacio del podcast siempre decimos que, a ver, cada charla con cada persona que realmente nos va poniendo la vida, realmente nos identificamos mucho y sentimos que aprendemos muchísimo y nos usamos de espejo, así que nada, agradecerte por este espacio, por este tiempo y por haber compartido todo tu proceso también. No, chicos, muchas gracias a ustedes. Para mí esto es muy valioso porque yo también me conozco a través de todo esto, ¿sí? No suelo ser una persona que se autorreferencia mucho por lo mismo que les decía ahora al comienzo. Prefiero que cada quien encuentre su verdad, nunca hablo de mis resultados, no quiero que la gente me siga por mi manera de ver la vida, por mi manera de vivirla, no es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Yo lo único que pretendo es como compartir algo que a mí me ha funcionado, pero compartirlo de la manera más neutra posible para que cada quien sea consciente de si le funciona o no y a partir de eso lo elija o no para su vida. Y muchas gracias para ustedes por permitirme también expresarme de esta manera. Aquí también me estoy conociendo un montón. A través de ustedes también pues me estoy descubriendo todas las sensaciones que estoy experimentando ahora mismo. Me ayudan a reconocerme de una manera mucho más completa, ¿sí? Y es lo que busco, ¿no? Como más allá de ser consciente, espiritual o no, es como prefiero ser una persona más completa todos los días. Y muchas gracias a ustedes por ayudarme con eso. Qué grande, gracias. Bueno, ahí seguramente vamos a dejar ahí las redes y todo para que la gente los tenga abajo en la descripción. Sí. Y bueno, nada, cerramos acá el episodio, gente. Muchas gracias. Y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Ale. Chau, chau. Chau, Ale.